Al trabajar con los variadores de frecuencia, si utilizamos el comando vía remota, podemos trabajar con 2 hilos o 3 hilos. Vamos a explicar primero la conexión a 2 hilos. Esta conexión viene ajustada por fábrica, es decir, todo variador de frecuencia viene preparado para trabajar bajo esta conexión. Si nosotros queremos modificarla a 3 hilos, tenemos que ingresar al menú de parámetros de este variador de frecuencia y modificar el cambio. Pero vamos a comenzar brevemente con la conexión a 2 hilos. Como ya lo expliqué, viene en ajuste de fábrica directamente en la programación de nuestro equipo, y aquí estamos representando lo que sería el diagrama de conexión de cualquier marca. Esto puede variar, ojo con ello, porque aquí simplemente estamos colocando un positivo más 24 voltios y seguido lo que serían las entradas digitales. Hay variadores de frecuencia que utilizan un común para energizar lo que sería la conexión a 2 hilos. Cuidado con ello, bien. Pero aquí básicamente tenemos el común que va a un punto o a un borne del contacto y el otro contacto directamente a la entrada digital. Aquí estamos observando que es un simple contacto normalmente abierto, el cual al cerrar va a energizar a nuestro variador de frecuencia, o no energizarlo, va a enviarle el comando de marcha para colocar a nuestro motor trifásico en funcionamiento. Aquí estamos colocando, fíjense que puede ser este contacto un selector, un sensor inductivo, un final de carrera o un contacto de relé o contactor, siempre y cuando se mantenga el comando aquí, ¿ok? Porque cuando abramos o mandemos a abrir ese elemento, inmediatamente el variador de frecuencia va a entender que debe de tener la marcha del motor trifásico. Vamos a entenderlo con la siguiente gráfica que tengo detrás. Aquí estamos observando la gráfica en el eje de la vertical en voltaje y en el eje horizontal el tiempo. Podemos observar que es bastante sencilla de analizar porque tenemos cuando el comando está normalmente abierto o en una posición de off, sencillamente el motor no va a arrancar, y cuando enviamos el comando totalmente mantenido, fíjense que en la posición de on, cuando cae la tensión, se detiene el motor. Entonces es un funcionamiento bastante sencillo, el cual se puede utilizar en aquellas aplicaciones donde sí o sí necesitamos que la señal se quede allí fija hasta que la aperturemos y detengamos de esta forma el sistema. Vamos a ver ahora la explicación del conexionado a 3 hilos. Con la conexión a 3 hilos vamos a tener algunas diferencias. Aquí estamos colocando que esta conexión es una conexión opcional y va a depender directamente de la necesidad de nuestro proyecto. Como estamos observando aquí en el diagrama de conexión, ahora vamos a utilizar pulsadores en donde la primera entrada viene ajustada de fábrica por el propio variador de frecuencia, en que debe ser sí o sí un contacto normalmente cerrado, es decir, el LI1 debe ser un contacto normalmente cerrado, el LI2 debe ser sí o sí un contacto normalmente abierto. Es decir, cuando ingresemos al menú de parámetros de nuestro variador de frecuencia y cambiemos de 2 hilos a 3 hilos la configuración de lo que sería el funcionamiento vía remota, el variador de frecuencia inmediatamente coloca a estas dos primeras entradas digitales en el funcionamiento que ahora les estoy mostrando. Bien, entonces tenemos que la entrada digital I3 es una entrada opcional, ya que nos va a permitir invertir el giro de nuestro motor trifásico, pero no hay ningún problema allí. Vamos a estudiar básicamente con LI1 e LI2. Aquí estamos colocando la explicación ya mostrada, que les acabo de comentar, que el primer elemento que está conectado a LI1 tiene que ser sí o sí un contacto normalmente cerrado. El siguiente elemento conectado a LI2 tiene que ser un contacto normalmente abierto, y el elemento opcional también tiene que ser un contacto normalmente abierto, que es el que nos permite invertir el giro en nuestro motor trifásico. Entonces vamos a entender este funcionamiento directamente con la gráfica que tengo aquí detrás. Y aquí estamos observando una gráfica completamente distinta con el control a 2 hilos. De este lado, en lo que sería el eje vertical, tenemos un comando de stop para el paro de nuestro motor trifásico, un comando de forward o adelante o la puesta en marcha directamente de nuestro motor trifásico, y finalmente el funcionamiento cuando se activa o no nuestro motor trifásico. Aquí estamos observando que el comando de stop siempre le está enviando una señal de un 1 o de activación a nuestro variador de frecuencia. Esa es la señal de referencia. Al ser normalmente cerrado, evidentemente le está enviando 24 voltios a la entrada digital 1 de manera constante. Ahora, cuando nosotros presionamos nuestro pulsador normalmente abierto,
enviamos un comando, un 1 o activación, inmediatamente nuestro motor trifásico entra en funcionamiento. Únicamente nuestro motor trifásico va a detenerse cuando nosotros presionemos el stop y aquí le estamos enviando un 0 a la referencia de nuestro variador de frecuencia para que le envíe un 0 e inmediatamente nuestro motor trifásico se detiene. Fíjense que simplemente con un pulso podemos poner en marcha a nuestro motor trifásico y con un pulso también en el stop podemos detener a nuestro motor trifásico. ¿Qué quiere decir esto? Con la diferencia del 2 hilos, bueno, sencillamente que el 2 hilos tenemos que mantener cerrado sí o sí el contacto y en 3 hilos solamente basta con presionar para detener o poner en marcha nuestro motor trifásico. Entonces podemos concluir que el comando a 2 hilos nos permite una puesta en marcha con un selector o con algún comando en donde sí o sí necesitemos nosotros que quede esa señal allí retenida, ¿ok? Aquí nosotros podemos colocar un selector e inmediatamente en el tablero poner simplemente las opciones de on-off. En cambio, con un control a 3 hilos, si seguimos hablando de pulsadores, entonces tenemos que indicar que únicamente basta con pulsar este elemento para poner en marcha a nuestro motor trifásico. Por experiencia, siempre hemos utilizado el control a 2 hilos, ya que con el control a 3 hilos depende del escenario y del ambiente que estos elementos funcionen correctamente, ya que con el tiempo se suelen depositar pequeñas partículas de polvo en estos contactos y generan algún funcionamiento no acorde aún cuando no está nadie en el sitio, no está nadie presionando ese botón y se generan esos funcionamientos que no se esperan. En cambio, con el control a 2 hilos, sencillamente ubicando en el tablero una posición de off y una posición de on, si llegara a suceder que el motor se active en la posición de off, sencillamente se sabe que está fallando ese selector. Entonces, al final también va a depender de la necesidad de tu proyecto, pero lo importante es que sepamos cómo es el funcionamiento de estas dos configuraciones y podamos realizar un proyecto totalmente adecuado a la necesidad de nuestro cliente. Espero que te haya ayudado esta explicación. No olvides suscribirte, darle like y compartir todo este contenido para que sigamos aprendiendo entre todos, ¿sí? Entonces nos vamos a ver en una próxima oportunidad.